muchísimas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Tenemos un lujo de entrevista. Tenemos a Fernando Shay. Él es el CEO de SEIC Ingeniería, uno de los referentes que más está haciendo ruido en Latinoamérica. Esta es una compañía uruguaya de energías renovables y también de eficiencia energética que ahora está en varios países de nuestra preciosa región. Entonces, teníamos que tener a Fernando entrevistándole, haciendo algunas preguntas sobre el área, el sector, Uruguay, etcétera. Entonces, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Fernando, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Cecilia, es un placer. Y además, siempre hablar de estos temas nos apasiona y nos encanta. Así que, bienvenida a estas entrevistas. Buenísimo. Bueno, empecemos con algunas preguntas para que nos cuentes la trayectoria extraordinaria que ha tenido tu empresa. Tú la fundaste en 1996, ahora ya el 2021, nosotros vemos el mapa de Latinoamérica y ustedes tienen proyectos por todo sitio. Entonces, si nos podrías contar un poquito, por favor, ¿cuáles fueron esos factores de éxito que definieron este crecimiento y esta expansión de la compañía y cuáles fueron esos drivers del negocio? Primero aclarar que la compañía la fundamos 3 personas, que seguimos siendo los socios desde el inicio, de hace 25 años, Diego Garfinkel, Ernesto Lenter y yo, que nos juntamos. Son esas cosas que se dan casualmente a veces, ¿no? Nos juntamos porque con Diego yo había hecho el final de mi carrera, hicimos el proyecto de fin de carrera, somos ingenieros químicos los dos, increíblemente nos dedicamos, somos ingenieros químicos, no eléctricos, y por esas cosas de las casualidades, dijimos, bueno, nos fue muy bien en el proyecto final y dijimos, vamos a hacer algo en conjunto. Y ahí se incorporó Ernesto, que Ernesto era amigo de él ya de antes, y conformamos un team. Básicamente, en aquel momento nos dimos cuenta que había algún nicho interesante en ahorro de costos de energía eléctrica en las empresas, en las industrias en general. Pero yo creo que los drivers, al final, son otros, ¿no? Los drivers son haber estado en el momento justo de temas energéticos, porque, digo, todavía hoy, ¿no? La energía cada vez más es un tema que se va modificando, se va modernizando y hay que aprender todo el tiempo. Y si uno mira la historia nuestra desde el principio hasta ahora, ha mutado y nos hemos reinventado varias veces adaptándonos al mercado, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro también, las ganas de hacer algo, ¿no? Teníamos ganas, salíamos de facultad. Yo en aquel momento trabajaba en la Shell, en la compañía Shell, o sea que de alguna manera me fui de los combustibles fósiles a las energías renovables o la eficiencia energética. Mis socios actuales y de aquel momento también, Ernesto, Diego, trabajaban en empresas familiares y finalmente los 3 abandonamos esos trabajos que teníamos para dedicarnos a full a hacer ingeniería, ¿no? Ok, bueno, y ahora ustedes están en varios países en la región. Me imagino que penetrar esos mercados ha tenido sus retos. ¿Nos podrías de repente comentar algunos retos que de repente puede tener una empresa actuando en el tema energético en otros países? O sea, imagino que hay retos relacionados al mercado regulatorio, etcétera, pero si nos podrías de repente mencionar de repente unos 3 o 4 retos que de repente has dicho, mira, si te quieres ampliar en el sector energético, relacionar energías renovables en otro país, en Latinoamérica, estos van a ser tus retos. Sí, a ver, primero que nada, yo siempre digo lo mismo, que si nosotros en vez de haber nacido en Uruguay, que es un mercado muy pequeño, ¿no? Somos 3,5 millones de habitantes y 12 millones de vacas, que siempre es importante aclararlo, si hubiéramos nacido en Brasil, por ejemplo, o en México, son mercados enormes, mercados locales, o sea, quizás nunca hubiéramos tenido la mirada hacia afuera. O sea, ya desde que nació nuestra compañía y la mayoría de las compañías uruguayas que pretenden crecer, salvo que algunos rubros como, no sé, supermercados o ese tipo de compañías, pero la mayoría tienen que pensar en ir al exterior. Entonces, siempre desde el inicio, cuando terminamos de probar el concepto en Uruguay, enseguida pensamos en cruzar la frontera, inicialmente Argentina, Brasil, Chile, etc. Y después con las renovables se hace más fácil, porque uno no tiene por qué tener una oficina física en cada lugar, sino que tenés proyectos y socios locales. Los retos, a ver, yo te puedo decir que en estos 25 años hemos pasado por casi todo, ¿no? Y nos hemos golpeado y hemos fracasado una cantidad de veces. No sé si hemos aprendido de todas, algunas sí, otras no, pero hay de todo, desde la estructura, como decías, regulatoria, desde que es muy diferente y muy diversa,
la manera de reclutar gente, por ejemplo. Una cosa es cuando vos entendés más o menos dentro de tu sociedad y tu gente entiende, digo, dónde estudió determinada persona, cómo se formó, etcétera. Y después cuando te vas a Brasil o a México, que son continentes, otros países incluso que no conocemos, se hace mucho más difícil poder decir, bueno, entiendo más o menos cómo está formada esta persona, ¿no? Lo mismo del tema de los clientes y los colaboradores o los subcontratos. A veces, nosotros siempre decimos que en algunos lugares uno necesitaría capaz muchos más años que en otros como para hacer esa curva de aprendizaje. Nosotros los primeros años, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, nosotros en la parte de desarrollo de energías renovables, siempre fuimos de la escuela clásica, es decir, uno cuando va a hacer un desarrollo consigue la tierra primero, luego hace los estudios técnicos, y en el medio de ese proceso asegura la conexión eléctrica, etcétera, ¿no? Cuando ya tiene más o menos sabido que el lugar es bueno, etcétera. Sin embargo, en Colombia, como se dio la situación, por ejemplo, que pasó algo parecido en España, el mercado se creó de una manera que era mucho más especulativo, y lo que había que hacer era conseguir la conexión, antes de tener la tierra incluso. Y eso nos dimos cuenta muy tarde. Nosotros habíamos iniciado el proceso clásico, y después resulta que la estrategia era otra. La estrategia era conseguir la conexión, y después conseguir la tierra, después medir viento o ver si había buen recurso, ¿no? Y lo que se paga básicamente es, cuando uno vende los proyectos, es conseguir una conexión eléctrica para evacuar la energía. Entonces, toda esa cantidad de idas y vueltas nos hicieron aprender un montón de cosas que hoy en día, cuando las miramos en perspectiva, y casi sin darnos cuenta, nos han servido para otras cosas. Para darte un ejemplo, hoy en día nosotros tenemos un convenio con un acuerdo de colaboración y somos socios, digamos, en un servicio con una empresa de Letonia, ¿okay? Que produce robots, se llama Aerones, pero hace robots que son tecnológicamente muy avanzados, robots que se trepan a los aerogeneradores y brindan servicios, los mismos servicios que hasta ahora se hacían con gente colgada con cuerdas, los hacen obviamente mucho más rápido, hasta 5 veces más rápido, y sin un riesgo de caída de accidentes de una persona, porque eso es un robot que sube. ¿Y por qué esa empresa de Letonia le interesó mucho trabajar con esa ingeniería? Y porque conocíamos básicamente los países, no todos, pero digo muchos países, donde hay una penetración muy grande de la energía eólica, llámese México, Perú, de hecho acabamos de terminar un proyecto en Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia. Okay. Entonces estoy entendiendo que de repente que la curva de aprendizaje también para penetrar los mercados de Latinoamérica en el tema de renovables, digamos, es muy importante en el caso de repente de que alguna empresa, no sé, qué sé yo, peruana quiera de repente hacer negocios en Ecuador, etcétera, ¿no? Es una curva de aprendizaje que ustedes la tienen también, además. Bueno, nunca terminamos de tenerla, debe ser sincero, ¿no? La curva de aprendizaje continúa, siempre aparecen cosas nuevas, etcétera. Pero es un poco como vos decís. Obviamente hay diferencias entre países y otros países. Para un uruguayo y para una empresa básicamente uruguaya, cruzar a Argentina y hacer negocios quizá no sea tan difícil, o a Chile, incluso como ir a México, por decirte algo, porque hasta la manera de hablar es distinta. Uno no se entiende, ¿viste? A veces cuando a alguien le dicen que sí, pero no sabe si dijo que sí o si está seguro que hay que preguntarle 3 veces para que uno sea que sí. Entonces, quizás esa sea capaz que hay un aprendizaje también cultural, ¿no? Pero no cultural, no quiero que esto como que hay diferentes culturas más altas y más bajas, simplemente es una cultura distinta y no tenemos las mismas maneras de hacer negocios. Entonces, eso también hay que tenerlo. Entonces, nosotros en casi todos esos países, no digo todos porque hay algunos que no, tenemos un socio local. Es decir, nos dimos cuenta que era muy necesario tener a alguien que hablara entre comillas, mexicano, en colombiano, en peruano. Quizás no en Argentina. En Argentina también tenemos un socio local, pero también hemos hecho proyectos por nuestro lado solo. En Chile también tenemos un socio local, en Brasil también. Es muy importante eso y eso fue parte del aprendizaje también. Buenísimo. Y ahora que estás mencionando precisamente socios locales, nosotros en NB Plus Negocios Verdes también queremos ser como una lucecita ahí que le da alarma a todos esos empresarios de repente en renovables y en eficiencia energética que se quieren de repente aliar con ustedes. Entonces, si nos podrías dar algunos indicadores cuando están identificando estos socios locales, qué es lo que buscan y si de repente están activamente buscando algunos socios locales en algún país, de repente alguien de la audiencia estaría interesado
interesado en ponerse en contacto con ustedes? Bien, a ver, nosotros tenemos una vocación desde el inicio de cuando dos empresas que agregan valor en distintos ámbitos, que 1 más 1 es más que 2. Es decir, desde hace muchos años tenemos sociedades con empresas alemanas, con empresas españolas, con empresas de toda Latinoamérica, ahora con esta empresa de Letonia, que yo jamás me hubiera imaginado que iba a terminar visitando Riga, que es la capital de Letonia, ni que iba a visitar Letonia. Y esa vocación la tenemos, o sea que no es que estemos buscando constantemente socios, pero estamos súper abiertos a hacer joint ventures o digamos, digamos, a hacer sociedades para determinados fines con compañías externas a nosotros. Entonces, ¿qué buscamos en socios locales en Latinoamérica, por ejemplo? Para el tema de renovables, básicamente buscamos empresas que tengan una cierta estructura. Generalmente no buscamos unipersonales o empresas muy chiquitas porque le pedimos 2 o 3 cosas. Uno es que tengan una espalda financiera como para poder resistir un desarrollo renovable que dure algunos años. Entonces, si uno necesita cobrar mes a mes tener mes a mes un ingreso, no lo va a tener. Es más, va a tener que invertir tiempo mucho y quizás algo de dinero también para hacer todo el proceso de desarrollo, por ejemplo, de un parque eólico o de un parque solar. Eso es lo primero que pedimos. Tienen que ser empresas que tengan cierta trayectoria y que tengan esto como una nueva unidad de negocio, que tengan su vida propia y una nueva unidad de negocio. Obviamente, como te decía antes, le pedimos que coinviertan con nosotros, no necesariamente mayoritario, al revés. Generalmente los socios locales participan en 20%, 30%, no más que eso. Y muchas ganas de hacer cosas. Nosotros también le ponemos ahí un matiz que es que no tengan miedo a embarrarse. Quizás es una palabra media bruta, pero ¿a qué le llamamos a eso? A que si hay que agarrar un vehículo e internarse en el desierto en Perú, por decir algo, y estar una semana buscando tierra, la tierra ideal para hacer un parque solar o un parque eólico, que lo pueda hacer, que obviamente nosotros los acompañamos. Nosotros, de hecho, hemos conocido lugares increíbles por toda Latinoamérica gracias a las renovables, cosa que tampoco me hubiera imaginado hace muchos años. Entonces, esas son las características y obviamente que compartamos los mismos principios empresariales, ¿no? Buenísimo. Bueno, el mensaje está claro y abierto. De repente, si es que habría alguna empresa interesada con esas calificaciones, nosotros vamos a poner el perfil de LinkedIn de Fernando en caso estén interesados en contactarse con él y Sage Ingeniería. Bueno, hemos hablado un poquito del marco regulatorio de países en Latinoamérica que es tan importante para un sector como el de energía, el energético. Y ustedes pues están en diferentes países en Latinoamérica con diferentes índices de renovabilidad, ¿no? Hay países que están muy adelantados en tener su matriz energética con renovables y hay otros que de repente no mucho. Ahora, si estarías hablando con un funcionario público que estaría de repente haciendo alguna estrategia de política pública para impulsar las renovables en su país, ¿qué te gustaría ver en materia de reforma regulatoria para que las renovables sigan creciendo en nuestra región? Bueno, acá voy a ser políticamente no muy correcto, pero digo, en algunos lugares debería hablar más que con el funcionario público digo, responsable de eso, en algún caso hasta con el presidente de la República, el caso de México, por ejemplo, ¿no? La verdad que ahí habría que cambiar muchas cosas, porque es una lástima, porque es un país que tiene un recurso eólico y solar muy abundante, muy bueno, tiene costa para el Pacífico y para el Atlántico, o sea que podría perfectamente exportar hidrógeno verde o derivados de hidrógeno verde al mundo, para ambos lados, ¿no? Asia y Europa, que son los mercados atractivos. Tiene una cantidad de gente queriendo empujar el tema de las renovables, que se mostró cuando hubo el cambio de política años atrás y se hicieron las subastas. Y por eso digo, ahí la verdad que es una lástima lo que está pasando en México, que yo lo veo como una regresión temporal. Yo creo que tarde o temprano México va a volver a ser un país que apunte a las renovables. Lo que pasó un poco en Perú, quizás en el caso de Perú, yo creo que hay una intención manifiesta, quizás falta un poco de articulación a nivel de mandos medios, quizás así los funcionarios, o sea, de tener claro cómo se hace eso. Pero lo raro es que ya se hizo y se hizo bien en Perú.
Entonces, es como que ahí lo que habría que prever, quizás más que convencer gente, es quizás ayudarlo desde el punto de vista de cómo armar la estructura. Es decir, ahí hay buenos ejemplos y bien dispares, ¿no? Por ejemplo, Brasil, Argentina y Uruguay tuvieron una manera de hacerlo más desde el gobierno, más desde, digamos, desde las licitaciones de compra de energía renovable. Y por otro lado, Chile es más de mercado abierto. Es decir, en Chile, bueno, cada uno se conecta a la red como puede. Si una red está congestionada, mala suerte, no puede generar su energía, pero las reglas están claras. En definitiva, al final, lo que importa es que haya reglas claras, que sean definidas desde un inicio, que no dependan del partido político que gane las elecciones, es decir, que no haya un cambio cada vez que cambia el color político, que es un poco lo que pasó en México, ¿no? Y en Argentina también, y que tenga una mirada de largo plazo, es decir, que sea una política de Estado, no sea una política cortoplacista. Te voy a contar un ejemplo también de la intención. Cuando llegamos a Colombia la primera vez, que nosotros fuimos con toda a tratar de mostrar que las renovables en Colombia podían ser un suceso, en aquel momento la gente de la UPME, creo que fue, el funcionario que nos atendió, que era una funcionario de alto rango, pero no era ni el ministro ni un responsable alto, nos dijo, no, acá estamos con la hidroeléctrica, si usted quiere, acá se puede tomar un rico café colombiano y se vuelve para su casa en Uruguay, pero acá las renovables nunca van a ser una realidad. Y poco tiempo después cambió el gobierno y cambió la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que no debería pasar, ¿no? Debería ser algo unánime. Pero creo que de a poco todos los países se van a ir acomodando, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esperemos que sí. Justamente estabas hablando del caso de México y sí, pues creo que México, y corrígeme si estoy equivocada, es uno de los países donde las renovables tienen el menor porcentaje de matriz energética en toda la región, ¿no? Y como estás diciendo, pues es un país que tiene un potencial enorme. No tengo las cifras ahora en la cabeza, sí, me animaría a decir que sí, porque, bueno, Argentina también, ahora Argentina siguió incorporando, pero sí, México es tan grande y la matriz eléctrica es tan enorme que sí, que todo lo que se incorporó, desde el punto de vista del valor absoluto, México tiene mucho instalado, ¿no? de renovables, pero creo que en el porcentaje, sí, todavía le queda bastante por hacer. Bueno, vamos a hablar sobre algunas otras áreas donde sé que ingeniería también está incursionando. Ustedes sí, como lo decías al principio, se han transformado, han innovado, están ofreciendo diferentes asesorías en diferentes temas y ahora están con la movilidad eléctrica, que obviamente es algo en lo que la región tiene que hacer mucho porque prácticamente toda la fuente energética relacionada al petróleo, prácticamente la gran mayoría va al transporte, ¿no? Entonces, si de repente nos podrías dar un poquito sobre tu perspectiva de el adelanto, el crecimiento, el progreso de la movilidad eléctrica, de acuerdo a lo que ustedes están viendo en países en los que ya están operando digamos, este tema en Latinoamérica. Entiendo que en Uruguay están trabajando con movilidad eléctrica, si de repente lo están haciendo en Argentina o si de repente tienes alguna perspectiva de cómo esto se está avanzando, ¿no? Bien. El tema movilidad eléctrica, nuestra aproximación al tema es más bien del lado de la consultoría. Nosotros tenemos básicamente dos grandes sectores. Uno de eficiencia energética, que es el original, el fue del principio, y el de energías renovables, que es el que estábamos hablando ahora. Y después tenemos un sector de consultoría. Tenemos un sector de movilidad eléctrica muy pequeñito también, que básicamente lo que estamos todavía es invirtiendo un poco para aprender y ver hacia dónde va el tema, porque incursionamos en tema de cargadores eléctricos, también ayudamos a empresas de movilidad eléctrica a comercializar sus productos, porque en realidad un auto eléctrico no se vende como un auto cualquiera, en realidad es una computadora con una batería sobre 4 ruedas, y hay que entender otra lógica de la logística, sobre todo para empresas, ¿no? con utilitarios eléctricos. Y tenemos un sector de consultoría que lo que hace es toma los recursos de los distintos sectores, ya sea de eficiencia energética, renovables o movilidad eléctrica, para hacer consultorías, ya sea para empresas privadas, para gobiernos, para multilaterales. Nosotros tenemos muchas licitaciones ganadas de consultorías para el BID, para el Banco Mundial, para Naciones Unidas, etcétera, y para algunos gobiernos también, muchos en Centroamérica. Básicamente ayudándolos a entender esto de la movilidad eléctrica y otras cosas también consultoría en eficiencia, por ejemplo, en eficiencia energética. Entonces ahí, más que proyectos en cada país,
si bien hemos hecho proyectos en Argentina, o sea, para Argentina, para Uruguay, pero lo hacemos todos desde Uruguay, ¿no? Nosotros, vinculado a la movilidad eléctrica, estamos trabajando muy fuerte también en el tema de hidrógeno verde, que tiene una pata muy importante en la movilidad, sobre todo de larga distancia, que es movilidad eléctrica en definitiva, porque el hidrógeno se transforma en energía eléctrica en una celda de combustible y hace funcionar un motor eléctrico que impulsa el vehículo. Pero también el hidrógeno verde también como posible sustituto de combustibles a futuro, ¿no? Es decir, amoníaco verde, metanol verde, fertilizantes verdes. Entonces, esa parte también, en eso estamos trabajando muy fuerte. Ahí básicamente trabajamos como digamos, asesorando empresas internacionales, muchas que quieren aterrizar en estos países con algún proyecto de hidrógeno verde. Ahí trabajamos para Argentina, para Chile, para Uruguay, ahora seguramente para Colombia y para Brasil también. Perfecto, buenísimo. Bueno, sí, viendo que de repente el tema de movilidad eléctrica está pues incipiente en muchos países, tenemos obviamente ahí programas e iniciativas muy loables, como por ejemplo en Costa Rica, que han anulado todos los impuestos relacionados a la importación de vehículos eléctricos al país. Si nos podrías también de repente dar tu perspectiva sobre algunas de esas decisiones claves que se necesita para que verdaderamente se transforme el mercado, ¿cuáles podrían ser? Bueno, a ver, tenemos buenos ejemplos en Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia hace un par de años eliminó el IVA y los impuestos a los aranceles de importación de los vehículos eléctricos y pasó a ser rápidamente uno, creo que si no es el segundo, o es el primero en ventas de vehículos eléctricos por año, ¿no? El IVA del vehículo eléctrico en Colombia es 5%, creo que era 19% y pasó a 5%. Y eso logró rápidamente un aumento de ventas. Uruguay, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que los vehículos eléctricos e híbridos les eliminó el IMESI, que es el impuesto que se carga sobre los vehículos cualquiera, que a veces llega a ser hasta el 40 o 45%. En el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, anda entre el 3 y el 5%, pero no así el IVA. Justamente, de hecho, estamos trabajando, yo a su vez tengo otro sombrero, que soy vicepresidente de la Cámara Uruguayo-Alemana de Comercio, y una de las cosas que estamos tratando de fomentar con el gobierno uruguayo es proveer de algunas otras herramientas adicionales, sobre todo para la penetración de la movilidad eléctrica en los consumidores finales. ¿Por qué en los consumidores finales? Y básicamente estamos hablando del IVA, ¿no? Porque en la parte empresarial ya hay una cantidad de estímulos en Uruguay muy buenos, como por ejemplo el retorno del impuesto a las ganancias, cuando uno invierte en cosas verdes, digamos, entre ellas la movilidad eléctrica. Entonces, para las empresas que tributan que se llama IRAE, que es un impuesto a las ganancias, cuando compran un camión eléctrico o un utilitario eléctrico, parte de ese dinero que invierten en el camión se evitan de pagarlo al gobierno en forma de impuesto. Eso es una manera también que ha acelerado mucho la movilidad eléctrica en utilitarios, es decir, pequeñas camionetas y camiones eléctricos, sobre todo para la zona urbana. Pero falta todavía la parte residencial, o sea, el consumidor final. Por eso estamos trabajando en esa iniciativa de tratar de eliminar o de bajar el IVA a los vehículos eléctricos, imitando básicamente lo que hizo Colombia, ¿no? Después tenés una serie de elementos que ya te van marcando que esto va exponencial. Si vos mirás la gráfica de aumento de ventas de vehículos eléctricos en Latinoamérica, que todavía es muy incipiente, pero prácticamente se va duplicando cada año, ¿no? Eso, de hecho, desde el punto de vista empresarial nuestro, nosotros ahora, ya hace un tiempo, veníamos instalando cargadores eléctricos para vehículos eléctricos. Ahora estamos claramente enfocando un segmento claro que va a ser el residencial, con cargadores particularmente especiales para eso, muy buenos, se llaman Wallbox. Y te digo esto básicamente no por hacer una publicidad de lo que nosotros hacemos, porque hay muchas cosas relacionadas con la movilidad eléctrica, sino porque vemos claramente que ese mercado va a dispararse atrás del mercado comercial, ¿no? Que es el primero que tiró. El Uruguay tiene hoy en día buses eléctricos, más o menos unos 30, 35 buses eléctricos, que también fueron gracias a un subsidio que en vez de ser al diésel, al gasoil, como era antes para los vehículos a gasoil, se le transfirió a los vehículos eléctricos, a los buses eléctricos. Tenemos una flota de taxis bastante interesante, eléctricos, es muy agradable verlos por la calle sin emitir ruido, ni gases, obviamente. Entonces, bueno, creo que las cosas se van acomodando. Argentina quizás tiene mucho para hacer ahí. Chile va a la vanguardia, se han hecho una cantidad de cosas, ya se han instalado una cantidad de cargadores en la vía pública. Bueno, Uruguay tiene también una red de cargadores en las rutas nacionales.
cuya digamos, premisa es que cada 60 kilómetros haya un cargador. No son cargadores de carga rápida, pero son, por lo menos para una carga de emergencia, sirven, ¿no? Y teniendo en cuenta entonces, digamos, ese pronóstico que estás haciendo y que se alinea completamente a estudios y reportes que estamos viendo, obviamente que el tema de movilidad eléctrica pues está creciendo mucho y se va a multiplicar y de repente va a crecer exponencialmente. Obviamente todo esto depende de la voluntad política de muchos países, ¿no? Pero si de repente tendrías que decir cuáles podrían ser, digamos, aquellas empresas que podrían aprovechar este crecimiento a futuro, que se podrían enganchar a la cadena de valor de la movilidad eléctrica, digamos, ¿cuál podrían ser? Y bueno, las más obvias son las que comercializan vehículos eléctricos. Veo con bastante beneplácito que hay algunas marcas que se han animado en Latinoamérica. En México conozco un par, y en algún lado más también, marcas que han hecho algún vehículo pequeño. Creo que todavía a nivel de costos, China, y sí, sobre todo China, para el tema de utilitarios especialmente y camiones, va a arrasar. Los vehículos quizá haya una mezcla entre China y Europa, pero estaría bueno que se pudiera estimular, digamos, la producción local, porque hacer vehículos eléctricos no es algo tan complejo como fabricar vehículos a combustión interna. Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí para marcas y digamos, startups a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, esa es una chance, pero es desafiante, es decir, yo creo que hay que tener una paciencia financiera y una espalda financiera grande. Obviamente, todo lo que son servicios a los vehículos eléctricos, ya sea para optimizar rutas, etcétera, es ideal, porque sobre todo combinando eso con la red de estaciones de carga, ¿no? Es decir, para un centro logístico que maneja, no sé, una flota de camiones, o puede ser, no sé, Bimbo en México, que son creo que casi todos eléctricos, es fundamental optimizar las rutas para saber cuándo tiene que cargar y tener información en tiempo real, ¿no? Cuándo tiene que cargar un camión, un utilitario eléctrico, en qué momento es ideal que ya empiece a volver para cargar, y entonces optimizar las rutas para que no quede tramos sin cargar mercadería, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay mucho muchas oportunidades para empresas sobre todo de software y con inteligencia artificial y con un poco de background en ese tema, que pueden ser pioneras aquí y van a aplicarlo específicamente a un mercado. Obviamente empresas que importen vehículos eléctricos también es una oportunidad, o que importen cargadores, y por qué no fabricar cargadores eléctricos de determinado nicho en estos países, ¿no? No es algo tan complejo tampoco, ¿no? Buenísimo. Ok, no, quedó claro. Entonces ahí está el mensaje para esa audiencia que está interesada de repente en engancharse a la cadena de valor relacionado a vehículos eléctricos, pues ahí está. Fernando, ahora me gustaría conocer un poquito sobre tu perspectiva sobre el fenómeno de cambio climático, bueno, todos los impactos que este fenómeno, que es el reto de nuestra especie humana, creo. Tú estás enganchado, pues obviamente, en un sector que está muy conectado a soluciones concretas relacionadas al cambio climático. Bueno, a mí personalmente, la verdad, sí, por un lado me estresa mucho y por el otro lado me motiva. ¿Nos podrías, por favor, dar tu perspectiva? ¿Cuál es, cuando tú ves, digamos, noticias relacionadas a cambio climático y los 2 grados que tenemos que mantener antes del 2050, los compromisos de los países, qué sentimientos tienes? ¿Qué piensas sobre esto? Lo primero, que me sacaste las palabras de la boca, porque iba a decir algo muy parecido. O sea, por un lado me presiona y por el otro lado me motiva, porque obviamente es una motivación positiva trabajar en estos ámbitos, en renovables, en eficiencia energética. Y si vos te pones a mirar, la empresa nuestra, y no fue adrede, fue medio que por casualidad, el devenir de los años, trabajamos de los dos lados de la cadena, de la demanda y de la oferta. Es decir, la oferta generando proyectos de energías renovables, y de la demanda tratando de ahorrar energía sin cambiar el confort o la productividad de una industria. Ya está dicho más, o sea, en todos los foros internacionales, por el Banco Mundial, por el BID, o sea, la energía más barata de generar es la que no se consume. Es decir, evitar un megavatio hora es la mejor manera de generar un megavatio hora adicional. Entonces, y la más barata, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, estamos como entre esa disyuntiva. Por otro lado, también
si uno mira un poquito más egoístamente, digamos, y bueno, por esa situación de que estamos entre la espada y la pared, es que también estamos en una empresa y en una industria que tiene mucho dinamismo, que se cambia todo el tiempo, que es divertida, por decirlo de una manera. Entonces creo que también hay que mirar el lado positivo de eso. Obviamente todo surge de algo que no está bueno. No sé si a vos te pasa, pero yo cada vez que... Y mis hijos, yo tengo 3 hijos, chicos, de 13, 11 y 8. Ellos ya nacieron en un mundo donde esto, esa cabeza ya está cambiada. Entonces, cuando vamos por la calle y vemos un camión que todavía larga humo negro por el caño de escape, es como que a todos nos duele, ¿no? O sea, nos duele en la salud propia, pero también nos duele pensando un poco en el futuro, ¿no? Y cada vez más pasa eso. Yo cuando era chico no pasaba eso, no me impresionaba tanto, veía camiones largando humo o chimeneas de industria, ¿no? Pasa algo parecido con la basura, ¿no? Entonces, creo que no tengo dudas que las generaciones que nos siguen son mucho más conscientes de esto, que ya están inmersos en un mundo que no va a ir para atrás. Por eso digo, me da un poco de lástima lo de México, ¿no? Porque es como que es como una marcha atrás, pero la veo como una marcha atrás muy pequeña en el tiempo, o sea, como una especie de accidente, digamos. Yo creo que todos al final vamos a terminar siendo muy conscientes de eso. Y no tengo mucho más para agregar, simplemente que todos los días está bueno estar en una industria, en una empresa. Desde arriba hacia abajo piensa exclusivamente en temas y en soluciones que son para mejorar el tema del clima, ¿no? Buenísimo, gracias. Y de repente, si nos podrías regalar tu último mensaje para aquellas empresas que todavía no tienen ninguna estrategia de sostenibilidad, que yo creo que son muy pocas, ojalá que se vayan reduciendo. De repente esas empresas que están pensando en tener alguna estrategia de sostenibilidad, de alguna estrategia de eficiencia energética, ¿cuál sería de repente tu mensaje final? Aquellas que todavía no se han convertido. Yo te digo una cosa, yo tengo una definición bastante particular de la inteligencia. Yo siempre digo que yo no creo que haya 2 inteligencias, o sea, entiendo por qué se habla de inteligencia emocional y todo, pero en general siempre digo lo mismo, que las personas que son más inteligentes son aquellas que tienen la capacidad de ser más felices, de que toman decisiones día a día para ser más felices. En definitiva de eso se trata, todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Estoy en esta entrevista o no? ¿O me quedo, no sé, jugando al tenis? ¿Estoy trabajando, estudio? O sea, esas decisiones que uno va tomando, y por eso hablo de la felicidad, no de una alegría particular del momento. Diferencia la felicidad, que es algo más a largo plazo, que una alegría. Creo que las empresas hoy en día tendrían que pensar un poco así. Yo siempre, cuando me defino en las redes sociales, no me interesa mucho de tener seguidores, yo simplemente las tengo para divulgar fotos con mis amigos, etcétera, son muy poquitos. Pero sí me defino como disfrutador de la vida, es como mi oficio. Y es por esa búsqueda, digo, trato de que cada decisión que tomo sea más enfocada a tener más felicidad, básicamente es eso, porque de eso se trata, ¿no? Estamos de pasaje acá, entonces creo que las empresas deberían tratar de irse acoplando a esa mentalidad. Entonces, qué felicidad. Vamos a suponer una empresa que va a arrancar y le ofrecen un negocio brillante que va a ser millonario en muy breve de, no sé, combustibles o algo relacionado a algo que pueda llegar a contaminar. Quizás lo podría llegar a pensar como algo pasajero, pero nunca como algo definitivo, porque en definitiva esa empresa inmersa, pensando en la empresa como si fuera una persona, ¿no? Inteligente, inmersa en un mercado donde ya eso va a ser mal visto, donde va a estar incómodo, etcétera, no le va a dar la felicidad de empresa. No sé si me explico. Entonces, sí, creo que estaría bueno pensar las empresas un poquito como pensamos las personas cuando tomamos las decisiones, y mirar un poquito más de largo plazo. Obviamente no es fácil cuando uno tiene una oportunidad de negocio muy concreta, muy rápida, pero bueno, ahí es donde está la inteligencia de las empresas. No pensar en la alegría del momento, sino en la felicidad de más adelante. Buenísimo, extraordinario mensaje. Entonces, para terminar esta entrevista con Fernando Scheib, él es CEO de Sage Ingeniería, una compañía que está dando mucho que hablar, está posicionada extraordinariamente en el tema de renovables, eficiencia energética, empresa uruguaya, pero que se está convirtiendo cada vez más, creo que en una empresa latinoamericana, porque ya está en todo sitio
de nuestra preciosa región. Vamos a compartir con todos ustedes el perfil de Fernando, el perfil de LinkedIn de Fernando. Ya saben, seguirlo de repente en redes y también seguir a la compañía. Muchísimas gracias a todos ustedes. No se olviden en seguirnos a nosotros. Nosotros somos Negocios Verdes LATAM en redes. Gracias a todos ustedes por conectarse.